Hola, muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Víctor Javier y estoy contento de estar en esta tarde-noche con ustedes. Estamos en Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión, un grupo fuera de serie. Y fuera de serie porque no tenemos el esquema de ningún grupo. Tocamos todos los síntomas de la enfermedad, el alcoholismo, la codependencia, la neurosis, etcétera. Y nos dedicamos a la inteligencia emocional, a los 12 pasos de recuperación y al análisis y el estudio de otros temas como la escritura. Y cada quien trabaja con un Dios como cada quien lo concibe. Respetamos la postura de cada persona. Así que vamos a comenzar. Hoy está con nosotros Maribel y ella va a estar coordinando en esta noche y va a comenzar con la lectura de Neuróticos Anónimos y posteriormente con el tema libre albedrío como facultad mental. Así que, adelante, Maribel. Muy buenas noches, compañeros. Don Víctor, agradecida con mi ser superior por este espacio tan bonito. La reflexión del día de hoy, 13 de enero, es causa y efecto. Dios también trabaja con causa y efecto, así lo estableció. La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional, página 93. Durante mucho tiempo, desperdicié mi vida practicando mis defectos de carácter. Causa con entera libertad, sin límites ni restricciones, y como resultado de mis acciones, como un boomerang, retornando a mí en forma de soledad, ansiedad, depresión, inseguridad y con la certeza del pastel, un horrible ataque de pánico. Efectos. Fui capaz de culpar de mi desgracia a un poder superior, a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, cuando en realidad la vida me hizo justicia porque me pasó la factura. Había cosechado lo que con mucho empeño había sembrado. Hoy con la ayuda del programa me doy cuenta de que solamente bajo el milagro de la acción de un poder superior, causa, puedo tener fortaleza para luchar día a día y brazo partido para no dejarme vencer de nueva cuenta por mis defectos de carácter. Con su ayuda, solo por hoy estoy sembrando para poder cosechar bienestar y equilibrio emocional. Efecto. Es la reflexión del día. Ahora continuamos con la lectura. Em, Permítame, sí, señor. nos Adelante. pasó la otra vez. Después de que tú lees, vamos a entrar en una meditación sobre Correcto, lo que acabas de leer. correcto. Gracias. Bueno, pues causa y efecto. Esta es una ley y es una ley espiritual que es importante para nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando acusamos a Dios de no querernos, como en mi caso personal? Yo como neurótico y que asistía a algunas congregaciones en búsqueda de la salud mental, la salud espiritual, una relación con Dios, pero cuando oía los testimonios de las personas, sentía que Dios no me amaba. Pensaba y decía, ¿por qué a ellos sí los ha cambiado y a mí no? Si yo he hecho esto y hacía una lista de las cosas que había obedecido para sujetarme a Él, pero mi voluntad no se podía sostener.
porque esperaba resultados y no los encontraba. Por días ayunaba y hacía oraciones hincado y todo lo reverencial que pudiera hacer, pero no sufría ningún cambio. Por lo menos yo no los percibía. Podía tener entendimiento de muchos valores bíblicos, pero no había cambios en mí. Mi neurosis seguía estando conmigo y mis reacciones negativas también. Era imposible vivir así. Hablar de causa y efecto implica cambiar, pero si tratamos de cambiar lo exterior, no podemos cambiar. La respuesta no está en el exterior, sino en el interior. Y comprender que esta enfermedad espiritual es la enfermedad de las falsas creencias, de los falsos pensamientos, la guianza por sentimientos y no por la razón, la guianza por las emociones y no por la razón fundamental de la existencia, la vida misma. Causa y efecto, lo que tú siembras cosechas. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Cuando nosotros andábamos como mendigos, estirando la mano para ver quién nos quería, quién nos amara, quién nos ayudara a transformar nuestro mundo, pero no pensábamos en nuestro interior, pensábamos en el mundo exterior. Teníamos que ir hacia adentro, ver hacia adentro. Dijo un sabio, si quieres cambiar, empieza por cambiar tú, desde tu interior. Anda y mira qué es lo que está mal en ti y empieza a ordenarlo para que se manifieste en tu mundo real. Y realmente las cosas son así. Cuando aprendimos que esta enfermedad es espiritual y que es una sola, que no hay 3 o 4 enfermedades, sino que los demás son síntomas o manifestaciones de una enfermedad, entendimos que la causa no era lo externo, mi madre, mi ambiente, no, era lo que yo pensaba. No podía ser lo que deseaba ser, porque mis pensamientos eran equivocados, errados, engañosos, mentirosos. Tenía que descubrir esas mentiras y derrumbarlas para poder transformar mi vida. Creí en Grover y Grover dice pues que las emociones son curables y yo creí en eso. La pregunta era cómo curo mis emociones. Yo era un ser depresivo desde la infancia, pero hoy ya no sufro depresión. ¿Por qué? Por la práctica de un programa de recuperación y los cambios internos que Dios me ha permitido hacer en mi vida. Hoy me doy cuenta que Dios no era el responsable de lo que me estaba sucediendo, sino que yo mismo, en mi falta de comprensión de cómo crecer con el aporte de Dios y mi falta de obediencia a principios reales, pues había sido un buen religioso, pero nunca un buen cristiano. Bendición que descubrimos este programa de recuperación, bendición que Dios nos trajo aquí. Y llegamos aquí por defectuosos, no por virtuosos. Y por eso hemos transformado nuestro mundo interno y queremos que usted también transforme su mundo con causa y efecto, porque Dios trabaja con causa y efecto. Gracias. Continuamos. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, continúo con el tema que es libre albedrío, facultad mental. Simulando escenarios.
Todo acto consciente es inconscientemente elaborado por nuestro cerebro. Esto quiere decir que nuestro cerebro procesa toda la información sensorial en un nivel inconsciente y envía solo resúmenes a la conciencia para que no haya una sobrecarga de información. En otras palabras, somos conscientes únicamente de los resúmenes de la información más relevante. Los resúmenes mencionados permiten que el cerebro simule escenarios, gracias a los cuales podemos ponernos imaginativamente en el lugar de las opciones que tenemos para elegir. Un organismo provisto de mente forma representaciones neurales que pueden transformarse en imágenes, manipularse en un proceso llamado pensamiento y finalmente influir en la conducta ayudando a predecir el futuro. Los escenarios en nuestra imaginación estimulan nuestras emociones. Evaluamos y sopesamos distintos escenarios posibles simulando lo que ocurría si cada uno de estos escenarios se cumpliese, las consecuencias que estos tendrían y los estados mentales que nosotros tendríamos ante estas circunstancias, así como los posibles estados mentales de otras personas con las que interactuamos. Dado que los escenarios representan nuestras opciones, la simulación que produzca las emociones más placenteras y menos dolorosas en nosotros será la que necesariamente se elegirá. Por ejemplo, tengo que elegir entre vivir en Roma o en París. Para esto mi cerebro envía resúmenes de toda la información a la conciencia y se simula mentalmente cómo sería mi vida en Roma y en París. Si las emociones me producen más placer y menos sufrimiento al imaginar mi vida en París, pues elegiré París. Teniendo en cuenta lo dicho hasta este punto, podríamos decir que nuestras decisiones están determinadas por nuestras emociones. En otras palabras, somos conscientes de actuar según nuestros deseos, pero nuestros deseos están causalmente determinados. No obstante, para poder afirmar que todas nuestras decisiones están determinadas por nuestras emociones, se deben superar dos dificultades: las decisiones morales y los grados de intencionalidad. Adelante, don Víctor, le doy la palabra. Gracias. Bueno, cuando escuchamos este documento desde el punto de vista de una mente conciencia, parece que como que no entendemos claramente qué es lo que está tratando de decirnos, pero qué es lo que nos dice la lectura. La lectura nos dice que emocionalmente estamos comprometidos en muchas decisiones. Sin embargo, tenemos que elegir con la razón. Pero cuando nosotros llegamos a un grupo como Neuróticos Anónimos, vamos comprendiendo que nosotros debemos de desarrollar nuevos pensamientos para cambiar nuestras actitudes y formas de ser. Y para poder cambiar estos nuevos pensamientos o para poder tomar estos nuevos pensamientos, debemos de entender que nuestro mundo interno es engañoso. Nuestra manera de pensar, de razonar es engañosa y por lo tanto hemos tomado decisiones equivocadas porque hemos tenido una información falseada y falseada por los sentimientos y las emociones. Ay, es que no le voy a decir nada porque pobrecito se va a enojar conmigo, yo no quiero que se enoje conmigo. Esa es una decisión emocional, sentimental. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sentimentales y emocionales? Muchas veces.
Millones de veces en nuestras vidas no hemos aprendido a decidir por la razón. Cuando elegimos a una pareja, por ejemplo, no la elegimos nosotros, la elige la fotografía emocional que está en nuestros corazones. Hablaba el escritor acerca sobre esa manera de adquirir conocimiento a través de la imaginación y la percepción de querer tomar la mejor decisión, si en París o en Roma. Pero la cuestión es que se toma de manera sentimental y no racional. Esto significa que tenemos más probabilidades de equivocarnos porque estamos razonando sentimentalmente o emocionalmente, lo cual quiere decir que no tenemos bases seguras para determinar qué es lo más conveniente en la realidad. Lo mismo sucede cuando una persona, a través de observar a sus padres en la infancia una y otra vez, observar su mundo familiar, su primera sociedad, adquiere patrones conductuales de la familia, palabras, hechos, actitudes, acciones, juegos que para el niño no es un juego, es una realidad, como el asustarlo. Te va, te va a comer el ogro si sigues haciendo eso. Y el niño en su mente le impacta. Y dice, no, 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 yo no quiero que me coma el ogro. Va a venir el cucuy por aquí, va a venir el diablo y te vas a agarrar de las patas, no saber. Todas estas amenazas para el niño no eran juegos, eran una realidad. Todas estas cosas en su repetición impactaron nuestra mente y nos enseñaron a sentir miedo de lo que no conocíamos, de lo que no entendíamos ni sabíamos y jamás en la vida habíamos visto, ni jamás lo vimos, porque eran cuadros imaginarios no reales. Era como una especie de venganza, como mis padres me hacían, así le hago a ustedes. Todas estas cosas van impactando en el ser humano y van formando patrones conductuales negativos. Hay otras acciones que forman patrones conductuales positivos en la instrucción de la responsabilidad que los padres o el medio nos va enseñando, nos va instruyendo. Pero los cuadros conductuales negativos o defectos de carácter o memorias de reacción, estos se forman a través de la repetición. Vamos a recordar un poco cómo se forma esto. El instinto natural, a través del instinto natural fluyen los deseos. Los deseos se transforman en emociones. La emoción se transforma en un sentimiento. El sentimiento se transforma en un resentimiento y el resentimiento se transforma en un patrón de conducta. Comprendiendo estas fases, vamos entendiendo que hay dos opciones para nosotros: desarrollar el amor o desarrollar actitudes egoístas. ¿Quién decide eso? Yo lo decido. Yo decido hoy si quiero ser amoroso o quiero ser egoísta. ¿Cómo? Bueno, si el deseo fluye y se transforma en un sentimiento, digo, perdón, en una emoción. Emoción significa movimiento. Un sentimiento significa que es algo que sentimos, ¿verdad? Ansiedad, miedo, angustia, etcétera. Ahora bien, pero antes de que llegue el sentimiento, tiene que estar el pensamiento, la razón, antes. Hay emociones que nosotros podemos gestionar el día de hoy. Hay otras que no, porque ya son patrones conductuales que tenemos que deshabilitar.
Tenemos que reaprender en esos aspectos y los patrones conductuales o bien memorias de reacción para cambiarlas son un poco dolorosas y difíciles, pero no imposible de transformar, de cambiar. Así que las emociones nuevas nosotros podemos gestionarlas el día de hoy para no acumular egoísmo o egocentrismo o nuevos patrones de conducta negativos en nuestras vidas. Veamos, si una vez que ya se formó la emoción es como una invitación, es un movimiento, como si tú jugaras ajedrez y tuvieras que mover una ficha para hacer jaque mate, ¿verdad? Entonces, un movimiento, tienes que hacer un movimiento. Ya el instinto irracional ya formuló su situación. Ahora me ha hecho pensar mi deseo de mm, tener un esposo o esposa, mi deseo de tener un auto, de tener una casa, de ir a vivir una ciudad diferente, cambiarme de barrio. Dentro de este asunto, cuando surge esta emoción, tengo que razonar, tengo que pensar qué es lo que realmente quiero hacer y qué es lo que realmente me conviene. Si estoy impulsado porque dentro del lugar donde vivo me siento empujado por las emociones, las palabras, los sentimientos de las demás personas, entonces me estoy guiando por un sentimiento, por una emoción, porque es el ambiente el que me está empujando. Pero cuando pienso en la razón, en razones espirituales, en principios espirituales que pueden transformar mi vida, empiezo a comprender un punto. El primer punto que comprendemos dentro del grupo, ¿cuál es? Que el problema no está afuera, no está en mi madre, en mi padre, en el esposo, en los hijos, en el gobierno, en la política, no, no está en la religión, no, ahí no está el problema. El problema está en mí. ¿Por qué? Porque no sé razonar, porque no sé gestionar las emociones, porque no sé pensar y no sé actuar de manera adecuada y tengo el síntoma de la hipersensibilidad y la negación. La hipersensibilidad implica que todo lo que dicen dentro de casa o fuera de casa o en el trabajo, de alguna manera lastima mi ser y me hace sentir inferior y me hace buscar venganza o me hace adquirir lo que nosotros comprendemos como ira congelada. Es decir, que nos encerramos en nosotros mismos y nos sometemos a las personas por ciertas conveniencias, pero no estamos gestionando la emoción. Estamos acumulando mm, negatividad en nuestro interior y en nuestro interior nos sentimos frustrados, enojados, molestos y queremos relacionarnos bien con las demás personas, pero estas cosas que están adentro, que han generado un resentimiento y un odio, esto significa que yo no puedo funcionar adecuadamente por esa presión que tengo. Y resulta que si no es la ira congelada, o sea, que todo me lo como y lo voy juntando, y cuando menos piensa, trueno y empiezo a hacer una lista de todo el daño que me han hecho, o bien tengo la ira expresada, ya no es la ira congelada, sino que en el momento reacciono. Y lo primero que mi cuerpo, mi ser, mi mente me dice, vámonos de aquí. Olvídate de esto ya, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Es lo que dice, ¿no? Porque expresamos la ira,
porque han lastimado nuestro orgullo, nuestro ser, porque tenemos un hartazgo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no tenemos defensas emocionales, porque estamos a la intemperie, desnudos, y cuando hace calor sentimos el calor bárbaro y cuando hace frío sentimos un frío extremo. ¿Por qué? Porque no tenemos un ropaje que nos proteja del exterior, de los pensamientos, sentimientos, emociones del exterior, porque la mayor parte del tiempo hemos tenido la fijación hacia afuera y no hacia adentro. Por eso cuando comenzamos a mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿cómo está eso que el problema soy yo? Sí, porque tú eres el enfermo y tú eres el que está buscando una solución. Los demás están enfermos, pero no buscan una solución. A ti te daña más el ambiente, eres más hipersensible y por eso estás buscando una solución. Los demás tienen posturas extremas, ya sea de sometimiento o ya sea de reacción. Pero nosotros necesitamos comprender qué es lo que está pasando dentro de nosotros para poder cambiarlo, porque si no, no podemos. El paso dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El paso habla de éramos impotentes, lo cual quiere decir que estamos aquí para adquirir un poder, una fuerza sobre las emociones. No vamos a vivir en la impotencia, sino que vamos a adquirir un poder. Lo dice el paso, éramos impotentes, éramos ingobernables, lo cual quiere decir que vamos a adquirir un poder para dominar, para gobernar nuestras propias vidas, que estaban a merced de nuestras emociones y sentimientos, a merced de nuestras facultades mentales y a merced del instinto natural. El instinto desbocado que tomó decisiones hizo que nuestra vida fuese egoísta, ¿sí? El instinto desbocado hizo que nosotros fuéramos egoístas, porque no gestionamos las emociones de infantes, porque no podíamos. Si aún los adultos, siendo adultos, no sabían qué significaban estas cosas, aprender a dominar las emociones y a dominar al instinto natural es no es nuestro trabajo el día de hoy. El egoísmo, ¿cómo lo vamos a transformar esa energía para que funcione a nuestro favor, dominando al instinto? Veamos un ejemplo. Si en mi caso personal yo sufría porque no podía parar de gritar o de lastimar a la familia, por eso sufría. Y por eso me sentía frustrado, enojado. Y como ya había hecho intentos de muchas formas de poder cambiar y no podía cambiar, estaba harto de seguir actuando de la misma forma, dañina. Y sabía que era yo. Eso lo entendía perfectamente. No podía culpar a los demás de mis problemas porque era yo el que reaccionaba mal. Eso lo comprendía, pero no sabía cómo cambiar. Mi mundo era oscuro internamente. Durante años había leído la escritura desde mi infancia y eso produjo en mí una conciencia sensible a las acciones morales y produjo sentimientos sanos y buenos, pero no sabía cómo vivir de acuerdo a la voluntad de un creador. Así que pretendía ser perfecto y no podía. Quería ser como Cristo Jesús y no podía. Ser perfecto no puedo. Pero
Molesto y enojado por todos mis intentos, en mi mente llegó una obsesión, el suicidio. Tuve 6 intentos de suicidio, en el último casi lo logro. Y el último lo practiqué dentro de un grupo anónimo, porque no encontré la respuesta que yo necesitaba para cambiar mi mundo. Por un tiempo estuve ocupado en los grupos, aprendiendo lo mismo que antes, la lectura, el razonamiento, pero las personas dentro de los grupos eran diferentes. Aunque yo sabía que tenía razón porque el libro dice así, las personas no estaban de acuerdo. Y eso lastimaba porque yo era hipersensible. Yo sufría en cada reunión, en cada momento que me subía. Y por eso intenté hacer algunos cambios. Me volví como ellos, grosero, altaneros, pedantes, orgullosos, creyendo, hablándole como que si yo tengo las claves de la recuperación en aquel momento de la historia, no tenía esas claves. Hoy sí, pero antes no. Me volví de esa manera. Empecé a manipular mi historial para hacer sentir a las personas. Y todo eso me dio cierta satisfacción deformada, cierto alivio deformado, pero no iba por buen camino. No era el camino que decía el libro azul, moral y espiritual no era, porque estaba lastimando a las personas. Ellas me lastimaban a mí y yo las lastimaba a ellas. Ahí no hay crecimiento, hay enfermedad, hay dolor, hay sufrimiento. Viví muchas decepciones dentro del grupo, al grado que de nuevo estaba pensando en el suicidio. Y esa fue la última vez que yo intenté suicidarme. De ahí salí y mi vida empezó a cambiar porque empecé a trabajar con las emociones, empecé a trabajar en un grupo de neuróticos anónimos, donde me invitaron a formar el primer grupo de neuróticos anónimos en la ciudad. Y eso me ayudó enormemente para tener una visión diferente de lo que se estaba haciendo en aquel grupo y lo que se estaba haciendo en este grupo Neuróticos Anónimos. Estuve resentido con los grupos, con las personas. Estuve resentido con esos enfermos. Pero cuando comprendí que eran enfermos como yo, que no podían darme más de lo que ellos tenían confusión y solamente podían darme confusión. Ellos solamente sabían de la abstinencia, pero no de la recuperación emocional. Así que empecé a trabajar con mi propia persona. Empecé a pegarme a principios espirituales, a investigar, y empezó la recuperación en mi vida. Empecé a tener desprendimientos emocionales de tal manera que lo que me dijeran las personas no me lastimara. Empecé a poner límites a mi propia vida y a las acciones de otras personas. Cordialmente empecé a poner esos límites. Empecé a tener una propia autonomía de mi propia persona. Empecé a darme una formación como yo deseaba ser. Así que llegó el día y el momento en que mi relación con Dios cambió, fue diferente.
¿Por qué fue diferente? Porque estuve derrumbando argumentos engañosos de mi mente, creencias engañosas de mi mente. Estaba aprendiendo a desarrollar mayor honestidad, mayor honradez conmigo mismo, con Dios y con las personas. De esa manera hoy yo no vivo depresiones. ¿Que siento tristeza? Claro que siento tristeza, pero la tristeza no me lleva a una depresión. La tristeza que me da el espíritu es porque no estoy haciendo algo bien y tengo que hacer un inventario para entender qué es lo que no estoy haciendo bien y corregir eso en mi camino. La expresión de la tristeza es como una expresión de conciencia sobre una actitud en mi vida. Por eso, la práctica del programa de recuperación de forma imperfecta nos ayuda a perfeccionar nuestras vidas. Y digo una práctica imperfecta porque los pasos son ideales a seguir, que transforman nuestras vidas, que derrumban el engaño interior y que nos dan un aspecto genuino en nuestra forma de ser. Ahora, si alguien está molesto en mi vida, lo observo, le comprendo y lo dejo como está. ¿Por qué? Porque tiene que vivir su acción. Si está emocionalmente comprometido consigo mismo, no lo voy a tocar. ¿Por qué no lo voy a tocar? Bueno, porque si lo toco se va a ir contra mí. ¿Por qué? Porque está emocionalmente comprometido en ese momento. Cuando esté en la postura racional, cuando tenga otra actitud de conversación, de cambio, entonces ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Pero por el momento no. Aprender a ser prudente con las personas y permitir que las personas vivan sus emociones. Yo no soy el causante de sus emociones. Ellos tienen sus propios problemas y sus propias determinaciones y sus propias hipersensibilidades, como yo las tuve en algún momento. No, el problema no era el grupo, el problema era mi hipersensibilidad y mi negación a una realidad inferior. Ese era mi problema. Tenía que tener una nueva visión. ¿Dónde estaba el libre albedrío en todo esto? El libre albedrío lo fui adquiriendo porque nosotros tenemos un libre albedrío limitado. El libre albedrío habla de la voluntad y la decisión, de tomar decisiones voluntariamente. Así que había que tomar decisiones de cambiar internamente. Si queríamos vivir una vida feliz y útil, teníamos que cambiar. No podríamos vivir con la misma manera de ser, de pensar, de actuar. Había que cambiar ese aspecto y nadie podía entrar a mí, nadie podía entrar en mí. La llave la tenía yo, dice el tercer paso. ¿Cuál era la clave o la llave del tercer paso? La buena voluntad. Bueno, pero decir buena voluntad es quizás no decir nada. ¿Qué es la buena voluntad? La buena voluntad es negarse a actuar egoístamente. Negarse a actuar egoístamente y cambiar. Así que el tercer paso era detener mis actitudes egocéntricas para ser lo suficientemente humilde para escuchar lo que Dios quería decirme. Abrir mi mente. Y no iba a valorar las palabras emocionalmente, sino racionalmente. Tenía que hacer una determinación racional y una decisión racional, espiritualmente hablando. Así que
Aprender a pensar en la forma espiritual, en la forma de salud mental, de limpieza de pensamientos, era mi trabajo, causa y efecto. Si limpio mis pensamientos, lo que va a fluir de mí son cosas limpias, son palabras limpias. Había que hacerlo, había que hacer una limpieza interior. Había que reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Había que reconstruirse internamente para poder hacer que nuestro mundo exterior fuese diferente. El 97% de los seres humanos estamos enfermos espiritualmente y el 3% aún no lo conozco. Pero la salud mental existe y es viable. Nos da una forma de vivir óptima, pero tenemos que tomar decisiones a través de nuestro libre albedrío. La entrega voluntaria, mi entrega voluntaria a Dios, no obligatoria. Muchos de nosotros nos resistimos a algunos de estos pasos, dice el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Muchos de nosotros nos resistimos a algunos de estos pasos. Pero ¿por qué nos resistimos a algunos de los pasos? Porque no estábamos de acuerdo. Comenzando con el primer paso, había una negación de la enfermedad, una falta de aceptación acerca del problema, del primer problema existente, la capa dura, el síntoma mayor. Para unos era el alcoholismo, para otros era la depresión, para otros era la codependencia, para otros era el sexo, para otros era el, el jugar, para otros eran otras cosas, síntomas de la enfermedad, pero no era la enfermedad. Habíamos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar, que solamente una respuesta providencial podía transformar nuestras vidas. Una respuesta que nos dijera cómo cambiar, cómo ser diferentes. Y esta respuesta la encontramos en el primer paso, donde nos habla acerca de que el instinto se resiste ante el hecho de que somos impotentes ante nuestras emociones. ¿Cómo es posible que yo no pueda vencer una emoción si puedo hacer muchas cosas? ¿Por qué no voy a vencer una emoción? Porque no las conoces, porque no sabes cómo funciona tu mente, porque no sabes cómo funciona tu instinto natural, porque ignoras tu realidad interior. Por eso no puedes cambiar. El poder no está en ti, porque lo bueno que quieres hacer no lo haces, sino lo malo que no quiero hacer. Eso es lo que haces. Lo malo que no quieres hacer, eso es lo que haces. Teníamos que aprender a detener el pensamiento y a definir si eso era bueno o era malo, si eso estaba de acuerdo con la voluntad de un Dios amoroso o no. Ahí estaba el libre albedrío. Estaba tomando la decisión de ser yo. Estaba tomando la decisión de ser yo con la ayuda de Dios. Dios es mi coach de vida. Él me dice lo que yo tengo que hacer y yo me sujeto a Él, a lo que Él me dice que tengo que hacer. Cuando Él me dijo, y cuando hablo de Él me dijo, es lo que yo comprendí que Él me dice a través de su palabra. Ama a tus enemigos. ¿Cómo? Ama a tus enemigos. No, Dios, pero pues, ¿quién va a amar a sus enemigos? Y mira lo que me han hecho. Mira nomás lo que me han hecho. Ama a tus enemigos.
ayúdales a tus enemigos. No, pues se van a pasar sobre mí y luego va a estar peor la cosa, ¿no? ¿Cómo que amar a mis enemigos? Lo que Dios dice parece fuera de lógica, de toda lógica, pero no es nada ilógico. ¿Por qué? Porque cuando considero, comprendo, perdono, amo a mis enemigos, y si necesitan apoyo y lo puedo hacer, lo hago, se los doy. Porque dice, si tiene hambre, dale de comer y si tiene sed, dale de beber. Es decir, hay muchos tipos de hambre, ¿no? Y hay muchos tipos de sed. Así que comencé por eso, amar a los enemigos. Y hoy en día, en mi mente, yo no tengo enemigos. Que me agradan ciertas conductas de las personas, no me agradan. Hay gente que sus conductas son agradables y hay gente que sus conductas no son agradables. Pero son sus conductas y tengo que definir la enfermedad y la salud. Las conductas enfermizas no me agradan. Las conductas saludables me parecen buenas. Pero como invariablemente tenemos ambas cosas, somos saludables por, eh, por una parte y estamos enfermos por otra parte. Es parte del desarrollo, ¿no? Así que tengo que comprender que lo que ellos están viviendo es lo que yo viví. Viven en un infierno interno, en una confusión interior profunda y desarrollan valores negativos, patrones de conductas que no pueden romper, como yo tampoco podía. Hoy sí, pero antes no. Hoy mi mente está libre de pasado. El pasado en mi mente no es que sea inexistente, es que lo valoro de forma diferente. Es una historia. Es la historia de mi vida como yo la veía, no como realmente era. La realidad es una cosa y lo que la mente inventa es otra cosa. La mente es muy dudosa, las memorias son muy dudosas en muchos aspectos. Hay cosas que vivimos con plena realidad, pero lo que pensamos acerca del pasado es lo que nos hace daño. Así que había que recapitular esas cosas. Estábamos adquiriendo que el libre albedrío lo estábamos usando a nuestro favor. Decidí amar a mis enemigos y duermo tan a gusto y no tengo problemas con eso. Y el primer enemigo que amé y lo hice mi amigo es a Víctor mismo, a Víctor Javier. Lo hice mi amigo y no quiero que sea mi enemigo. Porque el primer enemigo que tengo que amar es a mí mismo. Y para esto necesito reconocer a Dios en mi camino y reconocer lo que Dios me dice que haga. Dios me dijo a través de su palabra, porque Dios habla en su palabra, me dijo, yo te limpio de toda obra muerta de tu conciencia, de toda obra muerta. ¿Cuáles son esas obras muertas? Y él me dijo, tus delitos y pecados son tus obras muertas. Y yo te libero de todo delito y de todo pecado, toda transgresión a la ley de Dios. Yo te libero de eso.
¿Pero cómo? Con mi sacrificio. Entonces, utilicé el sacrificio de Jesús como pago por mi pasado. Él me dio el poder para ponerme en armonía con mi pasado. Y aquellas memorias que venían a castigarme, aquellas historias que llegaban a mi mente para decirme lo malo que yo había sido, el daño que me habían hecho y lo malo que había sido. Esos archivos se levantaban en contra mía, eran fantasmas aterradores del ayer, dice el cuarto paso. Pues destruía esos fantasmas. Y mi conciencia fue limpia del pasado. Yo y cada día necesito de hacer un inventario para permanecer limpio conscientemente hablando. Y me hago responsable de mis actitudes, de mis acciones. Me hago responsable. Así que teníamos que desarrollar una capacidad de amar. Y amar es ir en contra del egoísmo, porque amar significa dar y el egoísmo significa obtener. Estábamos observando que nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decidir, solamente hay dos caminos. O eres amoroso o eres egoísta en cada decisión de tu vida. ¿Cómo usas tu libre albedrío? ¿Para amar o para destruir? ¿O para justificarte con la soberbia? Porque la soberbia es la madre de todas las justificaciones. Cuando no sabemos cómo defendernos espiritualmente de esta enfermedad. Es maravilloso comprender que el libre albedrío está limitado a dos acciones nada más. O decides amar o sigues enfermo en tu egocentrismo. Si decides amar, vas a tener que trabajar duro contigo mismo, aprendiendo a desarrollar la empatía, la comprensión, la resiliencia, el perdón y ya no acumular resentimientos en tu corazón. Por eso hacemos una limpieza diaria para no tener que estar lastimándonos con las acciones que hicimos el día de ayer o antier. O acepto mi responsabilidad si me equivoqué y la enfrento. Y punto. Enfrento las consecuencias de mis malas decisiones y agradezco las consecuencias de mis buenas decisiones. Hoy puedo entender que el inventario diario trae conmigo más a mi favor que en mi contra. Y eso es maravilloso. Estamos hablando de libre albedrío como facultad mental, como un poder de nuestra mente. El libre albedrío, igual que todo poder, puede ser utilizado para destruirte o puede ser utilizado para construirte. Pero eso lo tienes que decidir tú. Cada día en las decisiones que tú tomas está el libre albedrío. Y de acuerdo a la decisión racional, espiritual que tú hagas, tu vida puede ser dolorosa al principio, porque hay un precio que pagar para cambiar. Y lo tenemos que pagar con dolor si queremos cambiar. ¿Alguna vez te has puesto a dieta? ¿Y cómo has batallado para sostenerte en una dieta de 21 días?
Y cuando menos piensas, te traicionas. Y comes lo que no tenías que comer. Y vuelves a retomar tu dieta. Y es lo mismo que pasa. Porque dieta significa abstenerse de ciertos alimentos. No dejar de comer, no, sino abstenerse de ciertos alimentos. Pero si nunca hemos hecho una dieta, los primeros intentos van a ser dolorosos hasta que aprendamos a comer esa dieta, hasta que desarrollemos el hábito, hasta que eduquemos el paladar y eduquemos nuestra mente hasta ese momento. Y aún así tenemos la tendencia de comer lo que no debemos comer, o sea, nos hacemos un regalo, ¿verdad? Pero una cosa es hacerse un regalo y otra cosa es estarse regalando constantemente, ¿verdad? ¿Es doloroso? Sí. La abstinencia de ciertas actitudes en nosotros por causa de la soberbia, es doloroso derrumbar la soberbia, porque es doloroso aprender a ser humilde, porque no hemos practicado esta lógica de Dios. Hemos practicado la lógica humana, pero no hemos practicado la lógica de Dios. Y la lógica de Dios parece ir en nuestra contra, pero no, no es así. Es a nuestro favor. Es para sanar nuestro interior. ¿Por qué me dice Dios que ame a los enemigos? Para que no te cargues de resentimiento, ni de odio, ni de venganza. Porque Él dice, mira, yo estoy aquí, yo te voy a defender, yo voy a pelear por ti. Tú no te vengas, tú quédate ahí, sé humilde, espérate, espérate en paz, no respondas a la agresión, tranquilízate y yo te voy a levantar cuando se fuera su tiempo. Haz de cuenta que viene el enemigo y te escondes detrás de una piedra. Dice, yo te voy a decir, cuando ya haya pasado el enemigo, yo te voy a decir. Y cuando pase el enemigo, Dios nos levanta y nos da la victoria. Pero necesitamos aprender a desarrollar humildad y orden mental si queremos verdaderamente tener una nueva vida. Bueno, pues vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí, ¿verdad? Hemos estado hablando de libre albedrío, una autonomía personal que tenemos que aprender a usar a nuestro favor y a nuestro un favor espiritual, ¿no? Porque cada obediencia a principio espiritual, como no hemos sido espirituales, va a ser doloroso, como cuando empiezas a hacer ejercicio, dices, no, pues yo voy a correr y empiezas a correr y te fatigas y agarras otro tantito, otro tramo y esto, y al día siguiente te sientes que todo el cuerpo te duele y que no puedes y en tu mente dice, no, mejor quédate a dormir, ya no corras, no, es que yo quiero correr y no importa que me duela, yo voy a seguir y sigues corriendo y sigues corriendo. Y llega el momento en que ya no vas a batallar con tu cuerpo, sino que te vas a levantar y vas a poder correr bien a gusto. Y tu cuerpo hasta te va a decir, hey, ya levántate porque hay que ir a correr. Pero tienes que pasar ese tramo de dolor. Tienes que pasarlo. Y lo mismo sucede cuando cambiamos de actitud. Tenemos un tramo de dolor donde nos sentimos hipócritas, falsos, que no la vamos a hacer, que no la vamos a lograr. Pero tenemos que pasar, derrumbar todas esas ideas que son contrarias a Dios y en la práctica de un principio espiritual llegamos a tener paz y satisfacción porque ya no tenemos el dolor de la muerte
sino tenemos la satisfacción de la vida, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos dejado de ser aquellas personas víctimas de la injusticia propia y de este mundo. Nos hemos acercado al Rey de la Gloria, al Dios del amor, el que desea ayudarnos para que nos vaya bien en todas las cosas. ¡Qué maravilla! Bueno, pues voy a cerrar la grabación para continuar con ustedes, para que ustedes nos platiquen, para que ustedes nos digan, ¿verdad? Lo que consideren necesario.